Hola de nuevo, buenas tardes. El vídeo anterior, que lo hice en el parque de la granja, pues se terminó el tiempo así bruscamente y retomo el hilo del vídeo anterior, que se titulaba Mi propia batalla espiritual. Si se han fijado, raramente de todos los vídeos que he subido a mis canales de YouTube lo he hecho de esta guisa, digamos, ponerme de pie, así moviéndome. Normalmente lo hago en una mesita o apoyado pues en una plataforma, y hacerlo bastante estático. Bueno, mi único propósito, no, naturalmente, Dios me libre, es pavonearme, ¿no? Pero lo quiero hacer un poco así en movimiento, pues para que resulte el vídeo un poco más ameno y no aburra a la audiencia con mis cosas, porque seguro que alguno aburriré, porque claro, como dice mi esposa, que no somos moneda de cambio. A algunos le agrado, a otros no le agrado, a otros son bendecidos con mis aportes humildes, y a otros pues a lo mejor les puedo molestar. En fin, sigamos. Mi propia batalla espiritual. Y nos habíamos quedado en que les estaba leyendo el Santiago 1.12 de la Biblia de Jerusalén, aunque tengo aquí otro ejemplar de la Biblia. Este es la palabra, el mensaje de Dios para mí. Espero, hermanos, amigos, que también lo sea para vosotros. Y sin más preámbulo, perdón, vamos a exponer la segunda parte de este vídeo de mi propia batalla espiritual. Y dice así Santiago 1.12. Feliz el hombre, pues, que soporta la tentación, la prueba, las aflicciones, los inconvenientes que nos presenta la vida diariamente, pues a cada uno de nosotros como creyentes en la palabra de Dios, en Dios y en nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Yo digo que pecamos con demasiada frecuencia. Para mi desgracia personal lo digo. Y también digo, me atrevo a decir, que quien niegue esto tiene una actitud de necedad, en su pensar injusto, porque nadie es justo, ¿sí? Porque la Biblia dice precisamente que no hay justo que sea justo todo el tiempo y que nunca peque. Yo hago mis propias reflexiones, luego las opiniones las dejo al amparo de sus propios criterios. Es horrible y patético incluso pecar contra uno mismo y creerme que estoy bien. No me estoy verdaderamente examinando a cabalidad. De hacerlo me daría cuenta que yo, a los ojos de Dios, el problema personal incluso es aún mucho más grave de lo que yo me pueda imaginar.
Naturalmente, este tipo de enseñanza, reflexión, predicación, se escucha bien poco en las iglesias. No recuerdo muchas prédicas de esta guisa. No hay nada bueno en mí, decía el apóstol Pablo. Pues, sinceramente, les diré, hermanos, amigos, que tenía el apóstol razón. Y yo personalmente me uno al sentir del apóstol. Yo también tengo aguijones en mi carne, en el hombre carnal, en el hombre natural. Y yo personalmente reconozco que necesito del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, aquel que envió en el nombre del Padre a sus primeros discípulos y apóstoles. Ese espíritu aún sigue vigente. Hay algunos grupos religiosos, ¿sí?, que creen y enseñan, adoctrinan a sus seguidores, a sus feligreses, a sus discípulos, de que el espíritu ya no opera en la iglesia, pero pienso y creo afirmativamente, hermanos, que esto es completamente errado, porque si no, ¿qué sentido tendría Romanos 8:11? ¿Sí?, que dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Aquel espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora dentro de nosotros. Romanos 8:11. Y si no fuera por ese espíritu, no podríamos poner en práctica la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros y la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, su gloriosa venida. Filipenses 1:6. Por eso nos amonesta el apóstol Santiago en su carta. Dice en capítulo 1, versículo 16: No os engañéis, hermanos míos queridos, que toda dádiva buena y que todo don perfecto que recibimos viene de lo alto. ¿Qué vino de lo alto? El Espíritu Santo de Dios, para guiarnos a toda la verdad. Como dijo Jesús a sus apóstoles, me conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, no podré mandar del Padre el Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, el poder de Dios, la guía de Dios, os conducirá y os recordará toda la verdad que yo os he enseñado. Así que todo don perfecto que recibimos viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, el Dios de toda sabiduría, ciencia y conocimiento. Y en este único y verdadero Dios no hay cambio, no hay distintas fases de sombra. Siempre y totalmente y por toda la eternidad es preclaro. Dios es inmutable. Alabado sea el Señor. Porque, hermanos, amigos, para el que cree, todo es posible. Así que no debemos de tirar la toalla a la primera de cambio, a la primera prueba, a la primera aflicción, a la primera tribulación, o incluso algunos seremos hasta perseguidos, apresados, golpeados, incluso hasta matados, asesinados por causa del nombre de Jesús el Cristo. Pero tengamos también en cuenta, queridos amigos y hermanos, la misericordia y la bondad perdonadora de Dios, que en Cristo Jesús podemos superarnos cada día. Alabado sea el Señor. Sin vergüenza y con mucho respeto y temor reverente, nunca dejemos de clamar a Dios.
para el oportuno socorro. Si caemos, levantemos nuestros cuerpos y tomemos nuevas fuerzas en la presencia de Dios, como decía la palabra de Dios a través de los profetas. El justo cae 7 veces, pero no se queda postrado. Primera de Corintios 10, 12 y 13, hermanos. Así pues, de todo lo que hemos dicho hasta ahora y presentado, el que crea estar firme, pues mire que no caiga, porque no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, hermanos, y fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras propias fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, la prueba, la aflicción, Dios Todopoderoso nos va a proporcionar el modo de poderla resistir con éxito. Bendito sea el nombre del Señor. Ya por los medios del Facebook puse lo que voy a leer aquí ahora. Espero que cada uno lo medite. Y dice así la pregunta: ¿te atreves, hermano, amigo, a hacer una valoración de tu vida espiritual y ejercitar tu mente creyente, tu mente creadora, tu mente cristiana, y poder imaginarte en tiempo real cuál sería tu puesto, mi puesto, o nuestro lugar de responsabilidad en el reino de Dios? La Iglesia de Dios existe en la actualidad para estimularnos al amor y a las buenas obras unos y a otros, pero también es nuestra escuela espiritual de la formación del carácter a la justa medida y plenitud de Cristo, para que podamos un día ser levantados para ser reyes y sacerdotes y gobernantes con Cristo en el futuro reino de Dios, en el futuro reino milenial, como nos enseña Apocalipsis capítulo 20. Alabado sea el Señor. Pero yo personalmente, amigos, diré con toda honestidad y sinceridad, yo ahora mismo me siento completamente inútil e incapacitado realmente a cabalidad para responder o imaginar los resultados del sondeo de esa pregunta que he planteado anteriormente. Tomemos tiempo, tómate un tiempo para estudiar cómo podríamos contestar a mi pregunta. Lo repito, porque la pregunta es bien seria e importante. Esa pregunta pues no es liviana, pues para contestar, amigos, hermanos, lo primero que se nos ocurra. ¿Ok? Yo diría que va a tomar hasta toda nuestra vida, toda nuestra existencia temporal, hasta la venida del Señor. Porque este tipo de cuestionamientos, como dije anteriormente, pues los predicadores no los plantean a sus feligreses, a sus fieles, a sus seguidores, a sus discípulos, a sus escuchantes, a los que asisten a esas reuniones. Entre otras cuestiones porque se les puede caer el negocio religioso a muchos de ellos. Mal que les pese, debo de decirlo y denunciarlo públicamente. Hay mucho asalariado que quiere vivir del cuento, vivir de la religión. Eso no tiene nada que ver con la verdad de Dios y con el verdadero evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios no es ningún negocio. Los pingües beneficios que trae el servicio al evangelio del reino de Dios es la bendición del Padre. Tener
la esperanza de la resurrección y el don de la vida eterna. No tiene nada que ver con bienes materiales ni posiciones sociales, amigos, hermanos. Porque trabajar en la carne para el reino de Dios, amigos, escuchen atentamente, trabajar en la carne para el reino de Dios no es lo mismo que trabajar para el reino de Dios en el Espíritu Santo de Dios. Recuerden lo que les dijo Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad para que les sirvan. Porque llevar tu ofrenda al altar de tus bienes sin apenas esfuerzo o sacrificio, que son tus sobrantes la mayoría de las veces, no es lo mismo que la ofrenda de aquella viuda, ¿sí? Esa pobre viuda que sin tener nada que echarse a comer a la boca, y así y todo, esta señora, la viuda misma, es la viuda misma su propio sacrificio vivo, racional, lleno de amor divino y de agradecimiento a Dios por su vida personal, aunque estuviera en una situación de estado paupérrimo. Ella abrió su corazón a Dios y ofreció su misma vida, ella por completo, independientemente de las 2 dracmas o monedas que llevó al alfolí, bueno, al lugar de las ofrendas, mejor dicho. Legalismo religioso versus amor de Dios, es lo que es esta situación. Legalismo religioso, darte lo que te sobra de tu abundancia, no lo que realmente te duele en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Legalismo religioso versus amor de Dios. Porque en esto consiste también mi propia batalla espiritual y la tuya. Que entreguemos nuestras vidas en cuerpo, alma y espíritu. Lucas 9:23 nos dice el Señor Jesús: quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bendito sea el Señor. Concreto, concluyo todo lo dicho hasta ahora. Mi propia batalla espiritual y la de los demás, en primera instancia, es contra nosotros mismos. Nuestro principal enemigo, y además de ser muy peligroso, somos nosotros mismos, contra nosotros mismos. Luchamos sin saberlo, con un enemigo invisible, inmortal, y ese enemigo invisible e inmortal es nuestro propio yo hedonista personal, nuestra naturaleza humana de pecado. Hermanos, nuestra naturaleza humana de pecado. Ese es nuestro principal enemigo, nuestro yo personal. Ese hay que matarlo. Debemos matar constantemente. Como Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que este individuo, nuestro yo personal, tenemos que matarlo constantemente, porque constantemente quiere resucitar, para que nunca pueda tener dominio sobre nosotros mismos. En Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por otra parte, pues no le echemos toda la culpa totalmente a Satanás, que ese es otro adversario nuestro, que como león rugiente está ahí al acecho, intentando devorarnos.
¿Mm? El adversario de nuestras almas pecadoras. Y el otro enemigo mortal que tenemos es el sistema humano, los poderes de facto, ¿sí?, con sus diversas vertientes e influencias, pues que también debemos rechazar, amigos y hermanos, de nuestras vidas personales. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amigos, hermanos, recordemos, mi propia batalla espiritual es también, si nos preciamos de ser verdaderos creyentes en Cristo, es también vuestra batalla espiritual personal. Es una batalla contra la mente, contra el espíritu, contra el corazón, contra toda nuestra existencia humana y temporal. Bendito sea el Señor. Mi yo personal, así que mi yo personal es versus dominio de sí mismo, dominio propio. Porque, como he dicho antes, nuestro principal enemigo somos nosotros, pero también tenemos otros adversarios, el mundo y Satanás. Contra ellos también tenemos que luchar en el poder del Espíritu Santo de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Pero, como dice Santiago 1, 13 al 15, eso siempre debemos de tenerlo muy, muy presente. Que nadie, cuando sea probado, diga que es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni es tentado por el mal, ni tampoco tienta ni prueba a nadie. En esta dimensión que estamos viviendo de la vida humana. Esto es lo nuestro yo personal. Más bien que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia, por su propia naturaleza humana de pecado, que es la que tenemos que andar crucificando cada día. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya hemos muerto al pecado y ya hemos resucitado con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales. Alabado sea el Señor. Porque cuando se le da rienda suelta a esta concupiscencia, como dice el versículo 15, y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, te va a engendrar muerte. Y alguna vez, a lo mejor hasta muerte física, pero peor es la muerte espiritual. De esa tenemos que huir, hermanos. Así que una pequeña reflexión sería: no dejemos que el pájaro se pose en nuestra cabeza, porque este pájaro se posa en nuestra cabeza, no solamente se va a quedar ahí, porque además también pues quiere hacer su nido en nuestra mente, poner sus huevos y hacer la crianza de sus polluelos. Esto es una metáfora, espero que me entendáis, hermanos, amigos. Pero amigos y hermanos, ni tan siquiera este pajarraco debe aterrizar sobre nuestra cabeza. Espero entiendan la metáfora, valga la redundancia. Dios les bendiga a todos grandemente, desde Burjasot.
Valencia, España. Vuestro amigo y siervo en Cristo Jesús. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Amén.